Número 206. Un canto más antes de participar de la cena del Señor, mientras que los hermanos que van a ser partícipes se preparen y los que la van a dirigir. Número 206. La cruz me guiará. Número 206. La cruz me guiará. Si estamos listos, cantemos. Al Calvario solo Jesús ascendió, llevando pesada cruz. Y al morir en ella el mortal llevó un fanal de gloriosa luz. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. En la cruz el alma tan solo hallará la fuente de inspiración. Nada grande y digno en el mundo habrá que en la cruz no haya aprobación. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Yo por ella voy a mi hogar celestial, el rumbo acá no está. En mi oscura vida será el canal, ya solo mi alma siempre irá. La cruz solo me guiará, la cruz solo me guiará a mi hogar de paz y eterno amor. La cruz solo me guiará. Amén. Que el Señor lo bendiga. Muy bien, hermanos, ahora tendremos una lectura bíblica antes del sermón por los hermanos Serán. Buenos días, hermanos y hermanas. Good morning, everybody. You guys can please open your Bibles to Revelation, chapter 20, verse 11 and on. Si pueden ir conmigo a Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 y adelante. Apocalipsis, capítulo 20, versículo 11 y adelante. Dice, y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, de delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos. Y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Y el que no se halló escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Revelation chapter 20, verse 11. Then I saw a great white throne and him who sat on it, from whose face the earth and the heaven fled away, and there was found no place for them. And I saw the dead, small and great, standing before God, and books were opened. And another book was opened, which is the book of life. And the dead were judged according to their works
by the things which were written in the books. The sea gave up the dead who were in it, and death and Hades delivered up the dead who were in them. And they were judged, each one according to his works. Then death and Hades were cast into the lake of fire. Then this is the second death. And anyone who not found written in the book of life was cast into the lake of fire. Vamos a dejarle el tiempo. Thank you. Muy buenos días tengan cada uno de ustedes hoy en esta mañana. Good morning to each one of you this morning. Para todos ustedes que nos están sintonizando por medio de Facebook, nuevamente le queremos la bienvenida a nuestro estudio de esta ocasión. For those of you that are viewing us through means of Facebook, we want to welcome you once again to our Bible study at this hour. Recuerden, hermanos, que nosotros estamos estudiando un tema que este mes lo vamos a terminar, un tema que le he intitulado Cosas ciertas o ciertísimas. Y hemos hablado que la palabra del Señor nos enseña concerniente de que habrá de ocurrir cosas en nuestra vida que téngalo por seguro que nos va a llegar. Tarde o temprano nos van a llegar estas cosas. Nos vamos a presentar ante aquel quien nos habrá de ejecutar estas cosas y por lo tanto usted y yo debemos de estar preparados concerniente a ello. During the month of December, and we will finish with this theme, we have been looking at a subject matter that I have entitled Things That Will Occur in Our Future, in Our Life. And we know that these things are going to happen because they're written within the New Testament. They're things that you and I are going to confront. Things that the Lord will be involved and we will be facing Him face to face, and He will execute these things in our life. And now that we know, then we need to be prepared in order to be able to deal with these things whenever the appropriate time comes. Por ejemplo, miramos nosotros que la muerte es algo seguro en nuestra vida. Hebreos capítulo 9 y versículo 27. También estuvimos viendo que después de la muerte, usted y yo, nuestra alma, va a ir a uno de los lugares por lo cual está compuesto el lugar que llamamos Hades, ya sea el paraíso o al lado de tormento. Lucas capítulo 16 y versículo 19 al 30 nos habla de esto. Y también sabemos bien de que cuando Jesucristo regrese por segunda vez a este mundo va a ser desechado. Segunda de Pedro capítulo 3 y versículo 10. Y por lo tanto todos nosotros vamos a estar ante el trono mirando cara a cara a aquel al cual Dios ha designado para que venga a pronunciar el juicio final. Todos nosotros vamos a padecer ante el trono de Dios para ser juzgados conforme a nuestras obras. Y también la semana pasada estuvimos viendo de que Dios ha preparado un lugar desde la fundación del mundo, Mateo capítulo 25, versículos 31 hasta el 34, para decirle a aquellos que se han portado bien, aquellos los cuales han sido fieles hasta la muerte, heredar el reino de Dios que se ha preparado de la fundación del mundo. Y claro, ¿verdad?, que esto es referencia al cielo. La Biblia nos habla del cielo. Pero en esta mañana quisiera yo hablarles lo que la Biblia también habla concerniente al infierno. Porque existe un infierno contrario a lo que ciertas personas nos digan concerniente a de que no existe un infierno. La Biblia habla totalmente contrario a ello. Incluso hay Biblias que grupos religiosos usan en donde los versículos en donde hablan del infierno están solos. Es decir, usted puede leer libros hipnóticos y puede llegar a donde habla del infierno y ahí no está escrito nada.
Y según el comentario de ellos es de que no están escritos en los manuscritos antiguos. Pero como digo, este es otro estudio que estudiaremos más adelante. Pero la Biblia sí habla concerniente al infierno. Y esto es lo que vamos a estar viendo hoy en esta mañana. This morning we're going to continue with the subject matter that we have been looking at throughout the month of December. And as you will know, we have studied several things that you and I are going to face. Those are sure things that are going to happen within our life, whether we're dead, whether we're alive or dead. First of all, we notice that Hebrews chapter 9 and verse 27 makes reference to the fact that all of us are going to die. So death is going to come to us sooner or later, and we hope that it's later, not sooner, but sooner or later it's going to come to us. Second, the Bible speaks that whenever we die in the afterlife, our soul will live, and it will go to a place either to paradise or to torment, because that's what the Bible speaks of. This place is called Hades. It is mentioned in Luke chapter 16 and verse 19 through 30. That is a sure thing. Where we will end up going depends on the lifestyle that we demonstrate here on earth, in our works that we demonstrate to God here on earth. We already read concerning what the Bible teaches concerning that. But also we notice that one of the things that's going to happen is that Jesus Christ is going to come for a second time. And once he comes for the second time, Acts chapter 1 and verse 11, the angels talking to his disciples, that is Jesus' apostles, that were looking up into heaven where Jesus Christ was ascending, and he disappeared. The angels tell him that the same way that he ascended onto heaven is the same way he will come back for a second time. And when he comes back, this whole earth is going to be destroyed, according to 2 Peter chapter 3 and verse 10. And once the earth will be destroyed, then we will be standing face to face in God's throne to be judged. And this is what Revelation chapter 20 verse 11 through 15 makes reference to, the scripture that was read this morning. And while we stand there, we will be judged by that who God has designated, which is Jesus Christ, according to Acts chapter 17 and verse 30 and 31. And we will be judged. So another sure thing that will happen is Judgment Day. And we will be judged according to our works. And after Judgment Day comes our journey either to heaven or to hell. The Bible speaks of heaven, Matthew chapter 25, verse 31 and following, for those that were faithful, for those that remained faithful unto the Lord while they were living here on this earth. But also we notice that the Bible speaks concerning hell. Now I know that there are some people that don't believe that hell exists. As a matter of fact, there are some Bibles that have been written, and where the New Testament speaks of hell, the number there is left alone. That is, you will come to verse 24, and then 25 speaks of hell, and there's nothing there. And what they end up telling you is that those verses are not found in the manuscripts. Now, that is not so. But that's another study for another time. Because God is very specific in making reference to the fact that there is a hell. And he covers that in the New Testament as well as in the Old Testament. And that's what we're going to see this morning, what the Bible teaches concerning that. But before we do so, let us go to Heavenly Father in prayer. Vamos a orar, hermanos. Bendito y eterno Padre, le damos gracias en esta mañana por el tiempo que usted nos da para poder estudiar concerniente a su palabra. El tema, eterno Dios, que tenemos por delante de nosotros, un tema importante, que deseamos saber, eterno Dios, claro que no todo, porque el tiempo no nos permite, pero por lo menos aquello lo cual nos pueda dar el deseo, eterno Dios, de continuar estudiando sobre este tema para que claramente podamos comprender todos los detalles. Y le ruego pues, Padre eterno, que en esta mañana esté con este servidor suyo,
para que así, eterno Dios, pueda comunicar aquello lo cual usted me ha puesto en mi mente y corazón, de una manera fácil, entendible, que no exista ninguna confusión, sino que todo se pueda entender, y al entender, eterno Dios, poder asimilarlo en nuestra propia vida. Heavenly Father, I ask for your help this morning, that we may be able to understand what your word teaches us concerning hell, Father. I know that time does not permit us to be able to look into all the details, to do an exhaustive study concerning this subject matter. Nonetheless, Father, I ask for your help that I may be able to communicate those lessons, Father, that you have put in my mind and heart, that will make us, Father, to go deeper into this study, to study more, and to be able to be prepared, Father, that we will not end up in this place that you have prepared for the devil and his angels. We ask, Father, that you help us to understand, and understanding, Father, that we may be able to assimilate everything within our lives and continue walking the Christian walk that you desire for us. It is through your Son, Jesus Christ, that we pray these things. Te pedimos todos en el nombre de Jesucristo, eterno Dios. Amén. En el Antiguo Testamento, hermanos, tenemos nosotros la frase los hijos o el hijo de Hinón. Esta frase es una frase que se viene a traducir desde el hebreo, el lenguaje hebreo, al lenguaje griego en el cual se escribió el Nuevo Testamento, y ahora tenemos en el Nuevo Testamento la palabra Gehenna. La palabra Gehenna es una palabra compuesta por dos palabras griegas. Ge se refiere a una apertura, es decir, a un tipo de valle, y Hinón se refiere a un nombre personal. Solo que de ahí pues viene el valle de Hinón. Esta frase primeramente se usó cuando Dios estaba repartiendo la tierra a los hijos de Israel. En Josué capítulo 5, versículo 18, ahí tenemos la frase por primera vez. En Josué capítulo 5 y versículo 18, dice la palabra de Dios lo siguiente. Es 15. Josué capítulo 15, versículo 8, dice la palabra de Dios lo siguiente. Josué, capítulo 15 y versículo 8, dice la palabra del Señor. Y sube este límite por el valle del hijo de Hinón. Esta es la primera vez que aparece esta frase, hijo de Hinón o Hinón. Y miramos nosotros que dice al lado sur de Jebuseo, que es Jerusalén. Luego sube por la cumbre del monte que está al frente del valle de Hinón hacia el oriente. Solo que era un valle, que estaba en la ciudad de Jerusalén al norte, y el valle estaba acá bajo el sur, y luego había otro valle, el valle Cedrón, que iba hacia arriba. Pero para que miremos nosotros que es un valle. Este valle, en el cual estaba al sur de Jerusalén, Salomón lo usó para edificar un santuario y para poner una estatua del dios Moloch. Esto lo leímos en la primera carta de la primera carta de Reyes, capítulo 11. En la primera carta de Reyes, capítulo 11, un pasaje que vimos hoy en esta mañana, pero lo vuelvo a repetir. Primera de Reyes, capítulo 11, y empezando en el versículo 4. Dice, cuando Salomón era ya viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses ajenos, y su corazón no era perfecto con Jehová su Dios como el corazón de su padre David. Porque Salomón
siguió a Astoret, diosa de los sidonios, y a Milcom, ídolo abominable de los amonitas, e hizo Salomón lo malo ante los ojos de Jehová, y siguió cumplidamente a Jehová como David, y no siguió cumplidamente a Jehová como David su padre. Entonces edificó Salomón un lugar alto a Quemos, ídolo abominable de Moab, en el monte que está enfrente de Jerusalén. Ahí está el valle de Hinón, el monte que está enfrente de Jerusalén, y a Moloc, ídolo abominable de los hijos de Amón. Salomón fue el que edificó a este ídolo, que es Moloc, que era un ídolo, una estatua muy alta que tenía los brazos así, y que atrás tenía un hoyo en donde le ponían brasas, y era de metal y se ponía rojo. A esto se le llama el santuario de Tofet. Entonces miramos nosotros, cuando usted lee el Antiguo Testamento, va a mirar el santuario de Tofet, se está refiriendo a Moloc. Pero ¿qué pasó ahí en ese lugar? Que Salomón vino a edificar esta estatua de este dios pagano abominable de Amón. Bueno, en 2 de Crónicas capítulo 28, versículo 3, note lo que dice la palabra de Dios. En 2 de Crónicas capítulo 28 y versículo 3, dice la palabra de Dios lo siguiente. 2 de Crónicas capítulo 28 y versículo 3, dice así la palabra de Dios. Quemó también, está hablando del rey Acaz, sus maldades que él hizo, contrario a la voluntad de Jehová. Quemó también incienso en el valle de los hijos de Hinnom, e hizo pasar a sus hijos por fuego, conforme a las abominaciones de las naciones que Jehová había arrojado de la presencia de los hijos de Israel. En otras palabras, esta estatua que estaba allí, ¿verdad?, era en donde se ponían a los hijos y se quemaban, ardiendo, y morían, y ahí dejaban el cuerpo. ¿Ok? Miramos nosotros que Salmo 106 y versículo 26 en adelante habla de estos eventos. Pero digo todo esto, hermanos, porque desde ahí empieza el momento en que este lugar ya se convierte en un basurero, en donde el fuego nunca se apagaba, en donde se ponían los cuerpos de los niños, en donde se ponían los cuerpos del pecador o los pecadores, ahí los aventaban. No los sepultaban, sino que ahí los aventaban. Era un basurero. Y este basurero es lo que Jesucristo vino a usar como representante del infierno. Noten, Jesucristo está hablando de un concepto que es extraño a nosotros. No sabemos en dónde se encuentra el infierno. No sabemos si se encuentra debajo de este mundo o qué, no sabemos, pero sabemos que se encuentra un lugar, porque Dios lo ha presentado así. Entonces tenemos que entender que Jesucristo, para poder impactar este mensaje, este concepto a la gente a la cual está hablando, tuvo que escoger algo patente en lo cual ellos pudieran tener un concepto en su mente cómo iba a ser este lugar. Y escogió el basurero de Jerusalén. Escogió en donde sacrificaban a los niños, en donde se hacían abominaciones, en donde estaban cuerpos ahí muertos, y sería tremendo, feo, según los comentarios. Y por lo tanto miramos nosotros que este lugar Jesucristo lo toma para poder hablar del infierno. ¿Saben ustedes que Jesucristo y su hermano
Santiago son los únicos que hablan de este lugar. En el Antiguo Testamento ya se consideraba como algo terrible. Pero regresando ya al Nuevo Testamento, miramos nosotros que esta palabra infierno, la palabra Gehenna, que quiere decir el valle de los hijos de Hinón, solamente aparecen varias veces. Y todas las veces que aparecen en el Nuevo Testamento, aparecen en los libros sinópticos. Y Jesucristo es el único que lo menciona. Recuerden, Jesucristo es Dios. Juan capítulo 1, versículo 1. Jesucristo, sus salidas fueron desde la eternidad. Miqueas capítulo 5, versículo 2. Jesucristo es parte de la deidad. Primera de Juan capítulo 5, versículo 7. Y si alguien sabe de este lugar que Dios ha creado para el diablo y sus ángeles, es Dios. Jesucristo, siendo Dios, entonces conoce de este lugar. Los ángeles malos que descendieron con Satanás reconocieron que Jesucristo es el que tiene las llaves de este lugar. En Lucas capítulo 8, cuando le dicen los demonios a Jesucristo que los iba a sacar de un ser humano, que ellos preferían mejor entrar en otro cuerpo viviente, pero reconocieron la autoridad de Jesucristo, el poder de Jesucristo sobre ellos. Por lo que todo esto está registrado en el Nuevo Testamento. Digo todo esto para que entendamos que Jesucristo es el único que nos puede dar, que nos puede iluminar nuestra mente concerniente a este lugar. Los apóstoles no podían porque ellos no tenían el concepto de esto, es decir, solamente la enseñanza, pero no podían describir este lugar, porque ellos no eran los creadores, ni tampoco tenían las llaves del infierno, como Jesucristo. Entonces, todas las ocasiones que miramos nosotros en el Nuevo Testamento concerniente al infierno, son de Jesucristo. Y tenemos una, ¿verdad? Santiago capítulo 3, versículo 6, que ahorita lo vamos a ver, de el medio hermano de Jesucristo. Pero vamos primeramente a Mateo. Cuando Jesucristo empieza su sermón del monte, y que está hablando con los judíos, el concepto que él trae sobre el infierno, los judíos ya lo conocían, porque ellos conocían sobre el valle de Hinón. Recuerden que Jesucristo les está hablando en el lenguaje griego, en el lenguaje de ellos, de los judíos. Recuerden que para este tiempo ya el mundo se había convertido, Alejandro el Grande conquistó todo el mundo en aquel entonces y convirtió el lenguaje al lenguaje griego. Habían todavía unos helenistas, unos hebreos ahí, pero el lenguaje era el lenguaje griego. Por eso se vino a producir la Septuaginta, la Biblia hebrea y luego la Biblia Septuaginta. Pero Jesús usa la palabra Genea. Entonces, en Mateo capítulo 5 y versículo 22, aquí es por primera vez en donde aparece en el Nuevo Testamento. Y noten cómo la usa Jesucristo. Mateo capítulo 5, versículo 22, pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable del juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que diga fausto quedará expuesto al infierno del fuego. Noten, Jesucristo ya relaciona este lugar con fuego, el infierno del fuego. Pero si usted lee bien este versículo, note lo que Jesucristo está comunicando. Número 1, Jesucristo está comunicando que solamente el que va a ir a este lugar son los condenados por sus propias obras. Segundo, Jesucristo está comunicando de que va a existir un juicio antes de ir a este lugar. Y tercero, Jesucristo está comunicando de que después de que haya el juicio, irán a este lugar. Un lugar en donde existe el fuego, que no se apague. Los judíos entendían bien porque ellos sabían bien del lugar
que ellos miraban tangiblemente cada día, ahí en el valle de Hinnom. Más adelante en el versículo 29, note lo que dice Jesucristo concerniente a esto. Dice, por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno. Otra vez un lugar de condenación, un lugar en donde va a pasar la persona eternamente. Y versículo 30 enseguida también dice, y si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo el cuerpo sea echado al infierno. Y claro, ¿verdad? Que el cuerpo al cual se está refiriendo aquí es un cuerpo celestial. No está hablando del cuerpo físico, porque recuerde Juan capítulo 5, versículo 28 y 29 dice que vamos a resucitar. Los que hicieron lo malo van a resucitar a un cuerpo diferente a los que hicieron el bien. Pero todos vamos a tener un cuerpo. Va a ser un cuerpo espiritual, porque dice que la carne no puede heredar lo celestial. Entonces va a ser un cuerpo celestial. Y ese cuerpo celestial es el cual va a ser echado al infierno. Pero noten lo que dice Mateo capítulo 5, Mateo capítulo 10 y versículo 28, porque es la siguiente ocasión cuando esta palabra se usa. Y otra vez Jesucristo. Mateo capítulo 10 y versículo 28 dice, no temáis a los que matan el cuerpo, mas el alma no pueden matar. Temer más bien a aquel que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Noten, aquí habla de dos cuerpos Jesucristo. El físico, el que pueden matar, pero también habla de el alma y el cuerpo espiritual, el cual puede ser destruido. ¿Por quién? Por Jesucristo. Jesucristo puede mandar el alma y el cuerpo espiritual al alma. Eso quiere decir que Él tiene el poder de juzgar. Y hablamos de eso, del juicio final. Solo que para que entendamos, ¿verdad?, que es algo espiritual. No es algo físico, porque aquí ya menciona lo físico y lo espiritual. Solo que es que la cuarta ocasión que se usa la palabra infierno, y no es la palabra Hades. Esto quiere decir que son dos diferentes lugares. Y luego la otra ocasión se encuentra en Mateo capítulo 18, versículo 9. Mateo capítulo 18, versículo 9 dice la palabra del Señor lo siguiente: y si tu ojo te es ocasión de caer, otra vez repitiendo lo mismo que dijo en Mateo capítulo 5. Son pasajes paralelos que llamamos nosotros. Y hablando de pasajes paralelos, pues también tenemos Marcos capítulo 9 y versículo 43, 45 y 47. Ahí se encuentra la palabra infierno. Son pasajes paralelos a Mateo capítulo 5, pero son ocasiones cuando Jesucristo lo habló. Y luego tenemos Mateo capítulo 23. Mateo capítulo 23 y versículo 15. Aquí le está hablando a la secta de los fariseos y saduceos. Y note lo que les dice Mateo capítulo 23 y versículo 15. Dice así: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque recorráis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho le haces 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Las denominaciones que según ellos dicen que son cristianas o cristianos y que andan evangelizando, esa es la palabra prosélitos, andan evangelizando, hacen a esas personas 2 veces más hijos del infierno. Eso quiere decir varias cosas. Número 1, que la religión de ellos no está conforme a la voluntad de Dios. Número 2,
que toda persona que se viene a juntar a esas denominaciones están en el mismo lugar. Están en el mismo lugar, porque van a ir al infierno, porque no han obedecido completamente como Dios les ha dicho que deben de obedecer. Versículo 33 del mismo capítulo dice: si serpientes y generación de víboras, ¿cómo escaparéis de la condenación del infierno? Otra vez, en el infierno va a haber condenación. No, va a haber condenación. Y hay algunos que lo agarran como cosa curiosa, le dicen a otros, pues ya terminó el infierno. Bueno, ahorita pueden decir eso, se pueden reír, pero ¿cómo va a estar allá en el infierno? No va a ser camino de rosa, no va a ser algo agradable, pero mucha gente parece que no le importa, porque todavía siguen viviendo de la manera que es contraria a la voluntad de Dios. Solo que entonces miramos nosotros, ¿verdad?, que estos versículos, que son 11 en total, porque Lucas capítulo 12, versículo 5 también habla de ellos, todos son palabras de Jesucristo, son pasajes paralelos. Mateo 5, 22, 29, 30, 3 veces. Y luego Mateo 10, 28, 4. Y luego Mateo 23, 15 y 33, 5, 6. Marcos 9, 43, 45, 47, 7, 8, 9, 10. Lucas capítulo 12, versículo 5, 11 veces. Y son las únicas veces que se usa la palabra Gehenna. Se refiere al infierno. Y es Jesucristo comunicando esa realidad que existe un infierno. La otra ocasión la usa su medio hermano Santiago. En Santiago capítulo 3 y versículo 6 dice la palabra de Dios lo siguiente. Santiago capítulo 3 y versículo 6 dice la palabra de Dios de la siguiente manera: y la lengua es un fuego, un mundo de maldad. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e infama la rueda de la creación, y ella misma es infamada por el infierno. Solo que otra vez la palabra Gehenna. Entonces, existe un infierno, hermanos. Y ese es el punto que estoy tratando de hacer. Estoy estableciendo bíblicamente, no es mi opinión, sino que bíblicamente, que el infierno existe. Contrario a lo que diga la gente, contrario a lo que enseñen las religiones falsas, el infierno existe. Y Jesucristo es el que lo viene a comunicar, porque Él es el único que conoce de Él. Es el único, porque Él es Dios. Y nos viene a comunicar sobre un lugar en donde no quiere que usted y yo lleguemos o vayamos. Porque ese lugar está reservado únicamente para Satanás y sus ángeles. Y claro que todos aquellos que sigan a Satanás y sus ángeles. No es lo que dice Mateo capítulo 25. Mateo capítulo 25 y versículo 41. Y yo sé bien que no estoy hablando en inglés porque no quiero perder el concepto, hermano. No quiero que ustedes se pierdan el concepto. Esto lo digo en inglés. Mateo capítulo 25 y versículo 41. Note lo que dice la palabra del Señor. Entonces dirá a los de la izquierda, este es Jesucristo, son palabras de Jesucristo: apartados de mí, malditos, al fuego eterno. Noten, ahora le pone un fuego eterno. Apartado de mí, fuego eterno, preparado para el diablo y sus ángeles. Pero noten, ¿a quién le está hablando? Número uno, Jesucristo le está hablando a la gente que no le obedeció. Le está hablando a aquellos que le hicieron la voluntad de Satanás y los demonios. Solo que no solamente estarán los ángeles o los demonios ahí y Satanás, sino que también la gente que no obedeció a Jesucristo. Y esto concuerda con lo que dice segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo 7 en adelante. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1 y versículo, vamos a comenzar del 7. Segunda a los Tesalonicenses, capítulo 1, versículo 7. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros,
cuando se manifiesta el Señor desde el cielo con los ángeles de su poder, y hablamos de eso, en llama de fuego, para dar retribución a los que no conocieron a Dios ni obedecen el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Noten las dos personas, a los que no conocieron a Dios y a los que no obedecieron el Evangelio de Jesucristo, los cuales, noten, sufrirán pena de eterna perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado con todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre vosotros. Solo que ¿quién estará ahí? Recuerden que todavía no existe nadie en el infierno. Todo va a ser después del juicio. Ahorita Satanás y sus ángeles están reservados. Note lo que dice 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. 2 de Pedro, capítulo 2, versículo 4. Porque alguien va a decir, bueno, pues ¿dónde está Satanás y los ángeles? Bueno, qué bueno que hizo esa pregunta. 2 de Pedro 2:4 le contesta esto y dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, esta palabra infierno no es la palabra Gehenna, es la palabra Tartos, al infierno los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Noten que tiene que existir un juicio con los demonios y el diablo. Y sabemos que después del juicio es cuando uno vaya al cielo o vaya al infierno. Solo que ahorita están en Tartos. Y esto se refiere al Hades, al lado de tormento. Y Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15, se leyó este texto. Y noten qué es lo que se va a dar ante Jesucristo para ser juzgado. El Hades y la muerte. Todo tiene todo su concepto que está aquí. Solo que entonces miramos nosotros que en el Hades o que en el infierno, después del juicio, estarán los que no obedecieron a Dios, los que no obedecieron el Evangelio, los que no conocieron a Dios. ¿Y qué más? Apocalipsis capítulo 20, versículo 9, note lo que dice la palabra de Dios. Apocalipsis capítulo 20, versículo 9 dice la palabra de Dios lo siguiente. Apocalipsis 9, bueno, el versículo 10. Y el diablo que los engañaba fue lanzado al lago de fuego, ese es el infierno, y azufre, donde estaba la bestia, eso quiere decir todo gobierno corrompido, y el falso profeta, dice, y serán atormentados día y noche por los siglos de los siglos. Noten, el gobierno corrompido, no importa si son demócratas, republicanos o independientes, lo que sea, ahí van a estar. Y el maestro falso, y esto incluye dentro de la iglesia de Cristo, va a estar también ahí. Y noten, también da una duración, dice por los siglos de los siglos, por una eternidad. Solo que estos versículos explican completamente todo el cuadro, el concepto del infierno, hermanos. Ahora, yo no sé de usted, pero yo no quiero ir a ese lugar. Ahora, eso no quiere decir que soy una persona perfecta, pero tomo las medidas para corregir, ¿verdad?, cuando algo ocurre equivocadamente en mi vida, porque yo no quiero ir a ese lugar. No quiero que nadie vaya tampoco. Dios no quiere que nadie vaya a este lugar. Pero vuelvo a repetir, tenemos libre albedrío y como se dice vulgarmente acá, ¿verdad?, usted puede hacer lo que se le dé la gana. Es cosa de usted. ¿A dónde quiere ir? ¿Al infierno o al cielo? Briefly, I'm going to say what I said in Spanish. The Bible is very clear concerning hell. Now, it is a word that is found in the Hebrew, and when we talk about the Hebrew, we need to go to the Old Testament. They make reference to the valley of Hinnom. This name first appeared in Joshua chapter 15 and verse 8. It is making reference to the limits or to the divisions of the tribe of Judah and Benjamin. But it talks about a valley.
that is south from Jerusalem. It was a valley down below, and then there was another valley going up. And that was the borderline. But this valley was a valley that was chosen by Solomon to be able to erect the temple of Moloch, or Molech. It was from the Ammonites, and this was done because of the influence of his wives. They were pagan women, and they had their own gods. They influenced Solomon, and he built that temple. In order to understand what happened in the temple, you go to 2 Chronicles chapter 28 and verse 3. It is where the children were burned as a sacrificial gift to that god or to that idol. When you go back to Leviticus chapter 20, Leviticus chapter 18, Leviticus chapter 20 talks about that. He condemns people that do that. You also go to Psalms 106 and verse 27 or 26 and following. You notice what the Bible speaks about that. But my point is that it soon became a place of everlasting fire. A place where the bodies of children were there. A place where the bodies of sinners, of people, were just thrown there. It was the trash part of Jerusalem. There was a stench there. You could smell it a mile away. And this is what Jesus Christ uses to relate to the people the concept of hell. Now you have to understand that Jesus Christ is God. We have a lot of verses that relate to that. And Jesus Christ, being God, knows clearly what hell is, because God is the creator of hell. He created hell, especially for Satan and his demons. So Jesus Christ had to use something tangible, something that people knew, something that people see every day, in order to be able to communicate something spiritual, to be an impact in their mind. So whenever we go into the New Testament, the word Hinnom, which is a composition of two words, the Valley of Hinnom, is what Jesus Christ uses. So whenever he uses this word, the Jews already knew what he was making reference to. He was making reference to this valley that had a stench, this valley where a lot of atrocities occur in the Old Testament. So they could understand the concept. Because the word Hinnom is only used by Jesus Christ and his half-brother, James. And he uses this word in order to create or to relate a concept of condemnation, of judgment and condemnation, in order that people could understand that hell is real. It does exist. It is a place that is reserved for Satan and his angels. Matthew chapter 25 and verse 41 speaks of that. It is a place that also the beast and the false teachers will go to. Revelation chapter 20 and verse 10. It is a place where people that disobey God, 2 Thessalonians chapter 1 and 7 through 9. People that do not know God, people that do not obey the gospel, will go to this place. The Bible is very clear. It is there. You can read it for yourself. So the point comes down to, it's your choice. Where do you want to go? You want to go to heaven? We have already studied what that involves. Or do you want to go to hell? Pardon the expression. If you want to go to hell, then do whatever you think is right. Because whatever you think is right, according to Proverbs chapter 14 and 12, the end thereof is death. We need to be subject to the will of God. So this morning, if something is to be understood, is this, that it is your choice. It is your choice. And this morning I'm here to ask you, what's your choice? Where do you want to go? But it's
going to be real. But where do you want to go? ¿A dónde quiere ir, hermano, hermana, amigo o amiga? El infierno es real. Y ahí está la Biblia para que lo enseñe. Le damos tiempo para que medite en lo que te ha dicho, en lo que ha aprendido, y si hay algo que usted necesita que hacer, estamos listos para ayudar. No que seamos mejores que usted, pero estamos listos para ayudarle para que usted cumpla lo que la Biblia nos enseña. Nos ponemos de pie, entonamos un canto de victoria. Vamos al puesto de pie, hermanos, para entonar el himno de invitación número 233. Qué hermoso el cielo ha de ser. Número 233. Si estamos listos, cantemos. Existe un lugar en el cielo, lugar para ti, para mí. Verdad divina nos dicen, qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser. Hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado, qué hermoso el cielo ha de ser. En el cielo no habrá más pesares, ni habrá nada más que desear. La gloria de siempre ilumina, qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser, hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado, qué hermoso el cielo ha de ser. Las aguas de vida y emanan, y los aguas podremos beber. Qué gran regocijo tendremos, qué hermoso el cielo ha de ser. Qué hermoso el cielo ha de ser, hogar de los hijos de Dios, lugar de reposo alcanzado, qué hermoso el cielo ha de ser.